Imagina un México en blanco y negro, donde las risas eran el mejor antídoto contra la tristeza, donde dos hombres, uno alto y torpe, el otro bajo y nervioso, corrían por calles, trenes y hasta cárceles, metiéndose en líos tan absurdos como entrañables. Hoy, en Café e Historias, vamos a viajar al corazón del cine cómico mexicano de los años 50 y 60 para conocer la verdadera historia de Viruta y Capulina, la dupla que no solo hizo reír a millones, sino que sentó las bases del humor visual en América Latina. Pero cuidado, porque detrás de sus payasadas hay una historia de amistad, rivalidades, rupturas y legados que muy pocos conocen. ¿Sabías que su separación marcó un antes y un después en la carrera de ambos? ¿O que Capulina llegó a ser muy famoso en ciertos países de Latinoamérica? Si te gustan las historias reales llenas de carcajadas, nostalgia y drama humano, quédate hasta el final, porque lo que viene no es solo una biografía, es un viaje a la infancia de toda una generación. Todo comenzó en la Ciudad de México, en plena efervescencia del cine de oro mexicano. En ese contexto, surgieron dos actores con talento, pero con personalidades opuestas. Marco Antonio Campos Contreras, nacido el 9 de septiembre de 1919 en el barrio de Vallejo de la Ciudad de México, fue el primogénito de Luis Roberto Campos, militar y capitán de artillería bajo las órdenes de Venustiano Carranza en la Revolución Mexicana, y Sara Contreras, una Adelita. Mercedes Álvarez, la abuela materna de Marco Antonio, fue la que lo estimuló en sus primeras manifestaciones artísticas, enseñándole a tocar el piano. Adoptó el nombre artístico de Viruta. Era un hombre delgado, voz grave y gran presencia escénica. Antes de dedicarse al cine, trabajó en carpintería y en pequeños papeles teatrales. Su físico le valió el apodo de Viruta, una referencia a las virutas de madera por su aspecto áspero y rudo. Por otro lado, Gaspar Enain Pérez, nacido el 6 de enero de 1927 en Chignahuapan, Puebla, siendo hijo del libanés Antonio Enain Elú y de la mexicana Concepción Pérez López. Cuando contaba con 6 años, su familia lo llevó a vivir a Ciudad de México. Adoptó el nombre artístico de Capulina, inspirado en una canción popular de la época. Capulina era todo lo contrario, menudo, de ojos grandes, gestos exagerados y una energía casi infantil. Su rostro expresivo y su risa inconfundible lo convirtieron en un personaje natural para la comedia. Ambos se conocieron una tarde de 1951 mientras comía en la cafetería de la XCW. Marco Antonio Campos, Viruta, fue abordado por Gaspar Enain, Capulina, y le pidió a Marco Antonio que participara con él en el programa Cómicos y Canciones, ya que había tenido conflictos con sus compañeros del trío Los Trincas, quienes lo habían abandonado en Nueva York. En primera instancia, Campos no aceptó, debido a que igualmente él había tenido un conflicto con su compañero José Domínguez Flores, Chamula, producto del alcoholismo de este último. Adicionalmente, estaba cansado de ser su patiño, personaje que es pareja secundaria de otro y resulta víctima de sus bromas, burlas y humillaciones. Sin embargo, ante la insistencia de Enain, Campos aceptó la oferta. Poco después tuvieron un programa en la radio llamado Capulina y Don Viruta. Gracias al éxito del programa, el dúo entra a la televisión y posteriormente fueron conocidos como Viruta y Capulina. Tiempo después se integraron al programa Cómicos y Canciones. Su éxito arrasador en este programa los catapultó al cine mexicano. Sus primeras películas como pareja fueron La sombra del otro, de 1957, y Se los chupó la bruja, de 1958. Como dúo, filmaron 25 películas con mucho éxito. El dúo cómico y musical aprendió a improvisar, a interactuar con el público y a dominar el arte del slapstick, el humor físico basado en caídas, golpes y malos entendidos. Sus películas seguían una fórmula clásica:
Dos inadaptados sociales, generalmente desempleados o buscavidas, se metían en problemas absurdos, desde intentar robar un banco hasta viajar al espacio, siempre con un final feliz y una moraleja implícita sobre la amistad, la honestidad o la perseverancia. Lo que los diferenciaba de otras parejas cómicas de la época era su dinámica de roles. Viruta era el listo, que siempre tenía un plan, aunque fuera descabellado. Capulina, el inocente que arruinaba todo sin querer, pero con una pureza que lo redimía. Aunque su base era el público mexicano, su fama trascendió fronteras. Sus películas se distribuyeron en toda Latinoamérica, España, Estados Unidos y partes de Asia. En países como Colombia, Venezuela, Perú y Argentina eran considerados auténticas estrellas del cine. De hecho, en los años 60, Capulina realizó giras internacionales con espectáculos en vivo, donde repetía sus clásicas payasadas frente a multitudes emocionadas. En algunos lugares, los niños creían que él y Viruta eran hermanos de verdad, tal era la naturalidad de su relación en pantalla. Su influencia fue tan grande que incluso inspiraron a futuras generaciones de comediantes. Pero no todo fue risas. Detrás de cámaras, la relación entre Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine se volvió cada vez más tensa. Las razones fueron múltiples. Diferencias creativas. Capulina quería explorar nuevos géneros y personajes, mientras que Viruta prefería mantener la fórmula exitosa. Desigualdad de popularidad. Con el tiempo, Capulina se volvió más popular que su compañero Viruta. Las revistas lo destacaban más y los niños lo aclamaban en las calles. En la vida real, ambos actores mantuvieron una estrecha amistad durante su época como dúo. Sin embargo, en 1966, la relación de Campos con Enaine empeoró debido a desacuerdos. Durante un acto benéfico en Acolman, Estado de México, en beneficio de niños desvalidos, Antonio Espino, clavillazo, entregó una donación de 10,000 pesos. Cuando Enaine iba a entregar su donación, Campos lo sentó y se levantó diciendo: «Pues nosotros creo que con que nos vean en la televisión están ayudados». Pero Enaine dijo: «Qué buen chiste se echó mi compadrito», y también ellos dieron 10,000 pesos ante la ira de Campos. Este incidente precipitó que Enaine propusiera el quiebre del dúo, aunque en 1967 se reencontraron para filmar sus últimas 2 películas, Un par de robachicos y Dos pintores pintorescos. Al decir de sus cercanos, parecían los mismos, pero no se hablaban fuera de escena. Luego de estas películas, Campos y Enaine nunca volvieron a trabajar juntos. Cabe señalar que dentro del libro autobiográfico de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, del año 2006, entre sus páginas retrata a Viruta fuera de escena como un estupendo humorista y que irradiaba cuando no se encontraba tras los reflectores. También entre sus líneas manifiesta cómo fue el rompimiento artístico con Capulina. Gómez Bolaños señala que Capulina le dijo a su compañero que quien hacía reír a la gente era él y que por consiguiente el más importante dentro de la pareja era él mismo, argumentando que por tal hecho debería de ganar el 60% y Viruta el 40%, quien lo aceptó con una inesperada tranquilidad, arreglo que dejó entrever que pronto terminaría dicha relación. En una entrevista a Marco Antonio Campos, Viruta, que circula en internet, este manifiesta que Capulina ya no quiso compartir los aplausos con él. Viruta tenía una fuerte adicción al tabaco. En algunas películas y series de televisión acostumbraba a fumarse un cigarrillo y se dice que se fumaba 2 cajetillas de cigarrillos diarias. Mientras dormía en la habitación de su casa, solo y encerrado, Viruta sufrió un infarto al corazón. Trató de levantarse, pero el dolor lo tiró al piso. Tampoco podía sentir sus piernas, así que se arrastró por el piso y las escaleras hasta llegar al teléfono de la sala de su casa. Sin aliento y poco antes de perder el sentido, logró comunicarse con la telefonista del 060, Emergencias, donde pidió que se le rescatara.
hasta que llegaron los servicios de la ambulancia a llevarlo al hospital. Días después, Viruta fue sometido a una cirugía a corazón abierto, pero durante la intervención, cuando le aplicaron la anestesia, falleció. El 19 de febrero de 1996, a la edad de 76 años, víctima de un aneurisma en el corazón. Debido a infartos anteriores, solo le quedaba la mitad de su corazón. Viruta nunca se reconcilió con Capulina, su compañero de éxitos, quien no fue a su funeral. Su inasistencia obedeció a una severa advertencia que Campos había hecho. El mismo Genaine declaró que Campos había pedido a su familia que si él moría primero, no se le permitiera la entrada a su velorio, y si asistía, lo sacaran inmediatamente. El 21 de septiembre de 2011, Capulina fue hospitalizado debido a una obstrucción intestinal por náuseas y vómitos que se complicó con un cuadro de neumonía en un hospital en el sur de la Ciudad de México. Falleció el 30 de septiembre de 2011, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Hoy, Viruta y Capulina son recordados no solo como comediantes, sino como símbolos de una época dorada del cine mexicano, donde el humor era limpio, la amistad era el motor de las historias y la inocencia tenía valor. Sus películas siguen siendo transmitidas en canales de televisión, plataformas digitales y festivales de cine clásico. Incluso han sido objeto de estudios académicos sobre la comedia visual y la representación de El Pueblo en el cine latinoamericano. En un mundo saturado de contenido digital, donde el humor muchas veces se basa en lo grotesco o lo sarcástico, la comedia de Viruta y Capulina ofrece algo que hoy parece raro: alegría sin maldad. No había burlas hirientes ni chistes ofensivos, solo dos hombres tratando de sobrevivir en un mundo complicado, con errores, con sueños y con una amistad que, aunque terminó, dejó huella en millones de corazones. Viruta y Capulina nos enseñaron que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para una sonrisa. Y quizás, en este mundo tan acelerado, necesitamos volver a mirar esas viejas películas, no solo por nostalgia, sino por esperanza. Porque si algo nos dejaron claro, es que la amistad, la inocencia y el humor sincero nunca pasan de moda. Además, su influencia se ve en muchos creadores actuales, desde youtubers que recrean sus escenas, hasta directores de cine que homenajean su estilo en películas modernas. Incluso marcas han usado su imagen para campañas publicitarias, demostrando que su carisma sigue vigente. Así termina nuestra historia de hoy en Café e Historias. Dos hombres, dos destinos. Una risa compartida que se convirtió en patrimonio cultural. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, porque cada clic me ayuda a seguir trayéndote contenido como este. ¿Quieres más historias del cine clásico, de figuras olvidadas o de leyendas que marcaron generaciones? Suscríbete a Café e Historias. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Gracias por acompañarme en esta taza de café con historia. Hasta la próxima.